Una corrosión es un proceso destructivo inintencional que realiza el medio sobre un material. Particularmente los metales se ven muy afectados, ya que estos normalmente se encuentran en un estado y el estado oxidado es más estable. Por lo tanto, ellos tienden a ir a su estado más estable. Para tomar un caso particular como ejemplo, los complejos industriales se ven muy afectados ya que estos están hechos en más del 70% de su estructura en metales, especialmente en aceros de carbono. Dado este problema, se ha creado un producto que evita que el proceso de corrosión se lleve a cabo de una manera muy rápida y que haya grandes pérdidas económicas. Este producto es un inhibidor de corrosión. Un inhibidor de corrosión es un producto que se usa como una capa que se pone sobre los metales y evita que la degradación de estos se dé de una manera muy acelerada. Estos productos vienen en varias presentaciones de varios colores, precios, tamaños y se puede observar que los venden como sprays, como líquidos o como gelatinas. Existen tres tipos de anticorrosivos. Los primeros son los que funcionan como cobertura de barrera, crean una barrera para el ingreso de oxígeno y agua al ambiente y generan impermeabilidad iónica del sustrato. En segundo lugar están los sacrificatorios, en donde el sustrato es protegido por otro metal más activo electroquímicamente y este suele ser el zinc. En tercer lugar tenemos los de cobertura de inhibición, el cual es nuestro producto, que se encuentran en contacto directo con el material y funcionan creando una barrera de metales insolubles que impiden el transporte de especies agresivas. Un anticorrosivo tiene tres componentes principales que dependen de sus propiedades y condiciones de operación. El primer brinda buena adición al sustrato. La capa intermedia agrega grosor adicional a la cobertura para impedir la llegada de sustancias al sustrato y la capa superior provee a la pintura las características de color solicitadas por el cliente. En este proyecto se llevará a cabo la elaboración de un inhibidor de corrosión, teniendo en cuenta los requerimientos de mercado que se obtuvieron con unas encuestas hechas a un grupo de mecánicos de una zona de la ciudad. Las encuestas mencionadas se muestran a continuación. La encuesta se le hizo a un total de 12 mecánicos que laboran en el sector del 20 de julio de Bogotá. Al preguntarles cuánto dinero pagarían por un anticorrosivo, la mayoría dijeron que pagarían menos de 20.000 pesos, por lo que se busca generar un anticorrosivo de precio económico. Cuando se les preguntó si tenían una preferencia por el color, dijeron que no tenían una predilección por el color del producto. Al preguntarles qué metal consideran que se oxida más, el 80% respondió que el hierro, por lo que se busca estudiar el efecto del producto sobre este metal. Por otro lado, cuando se les preguntó qué cantidad de anticorrosivo comprarían, el 40% de los encuestados respondió que comprarían una cantidad de producto cercana a los 250 gramos. Para terminar, se les preguntó cómo les gustaría que fuera la textura del anticorrosivo y la mayoría respondió que líquido, por lo que se busca que el producto tenga una textura tan líquida como sea posible. Con respecto a los riesgos medioambientales de los anticorrosivos comunes, se tiene que las sales utilizadas tradicionalmente han probado ser tóxicas para el ser humano y el ambiente. Estas pueden causar síntomas y padecimientos respiratorios graves y en grandes cantidades pueden causar polución y como desechos industriales pueden ser peligrosos contaminantes de aguas y suelos. Ahora procedemos a realizar el modelo matemático para nuestra reacción. En esta nos basamos en el modelo de reacción heterogénea, en la cual se tiene en cuenta que no hay reacción en la superficie de nuestra lámina metálica, sino que esta ocurre en el fluido en el cual se encuentra. También consideramos que la reacción que se va a usar es la de oxidación del hierro en ácido clorhídrico. Adicionalmente, el área sobre la cual está reaccionando nuestra placa metálica corresponde a su longitud por su ancho. Se plantea el balance de envoltura. En primer lugar, escribimos el área por el flux de salida de HCl menos el área por el flux de entrada igual a 0. Dividimos por el área delta Z y sacamos el límite cuando delta Z tiende a 0, obteniendo la derivada con respecto a Z del flux de HCl igualada a 0.
A continuación escribimos la ley de Fick, en donde cabe resaltar que la fracción de HCl multiplicada por la suma de flux es igual a 0, esto debido a que nos encontramos en fase líquida. Luego corresponde tomar la ley de Fick y ponerla en la expresión anterior, de manera que al integrar obtenemos dos constantes que queremos conocer, C1 y C2. Para conocerlas necesitamos plantear dos condiciones de frontera. La primera es que cuando nos encontremos en Z igual a 0, la concentración de HCl va a ser conocida e igual a la de la solución que nosotros preparamos. La segunda es que cuando nos encontremos en Z igual a 0,1 metros, ya no va a haber HCl, es decir, concentración de HCl igual a 0. Esto no puede cumplirse en la vida real, pero nosotros lo planteamos de esta manera para simplificar los cálculos, es decir, estamos diciendo que la reacción se da lo suficientemente rápido para que cuando lleguemos a la altura final ya no haya HCl. Entonces aplicamos todos los cálculos, hallamos C1 y C2 y llegamos a la conclusión de que el perfil de concentración de HCl es el que se presenta. Ahora calculamos teóricamente la difusividad del ácido clorhídrico en el agua. Se encuentra que este valor corresponde a 3,14 por 10 a la menos 5 centímetros al cuadrado sobre segundo. Adicionalmente, calculamos la concentración de ácido clorhídrico en la muestra que estamos utilizando. Eso se realiza por medio de cálculos estequiométricos, en el cual, sabiendo que la mezcla de HCl se encuentra al 37% y que esa se mezcla con 90 mililitros de agua, entonces se tendrían 0,318 moles de HCl en 0,1 litros de solución. De esta manera, la concentración correspondería a 3,18 molar. Finalmente, se calcula el flux de ácido clorhídrico. Esta se realiza haciendo uso de la constante de integración 1 previamente encontrada, la cual, al reemplazar los dos valores que acabo de mencionar, obtenemos que el flux es de 9,98 por 10 a la menos 5 moles sobre segundo. En este proyecto se elaboró un inhibidor de corrosión a base de jengibre que es amigable con el medio ambiente. Para esto se usó ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, pintura verde, agua destilada, un montaje de filtración al vacío, un molino de cuchillas con diámetro de 2,5 milímetros, 3 barras pequeñas de hierro, 5 vasos de precipitado, 3 de 50 mililitros, 2 de 150 y un agitador de vidrio. En primer lugar picamos el jengibre en pedazos muy pequeños, luego lo secamos para usar un molino con cuchillas de diámetro de 2,5 milímetros. Aquí se obtuvo un polvo de jengibre muy fino. Luego de eso se preparó una solución de 10 gramos de hidróxido de sodio puro en 100 mililitros de agua y se dejó el polvo allí durante un día para que las propiedades del antioxidante de jengibre fueran maximizadas. A continuación, la solución fue filtrada y se combinó con la pintura. Esto se dejó asentar por 2 horas y luego se pintó una barra con anticorrosivo, otra con solo pintura y una sin ninguna sustancia extra. Luego se preparó una solución de ácido clorhídrico con 37% de purezas utilizando 10 mililitros de ácido clorhídrico en 100 mililitros de agua y se introdujeron las barras de hierro durante un periodo de 6 días. Las barras fueron pesadas antes y después de dejarlas en la solución para poder medir la efectividad del anticorrosivo. Para nuestro proyecto resulta también de interés conocer la efectividad de nuestro anticorrosivo. Entonces calculamos las tasas de corrosión de cada uno de los metales, es decir, hierro, con y sin anticorrosivo. Esto aplicando la fórmula dada por 12 veces la pérdida del peso sobre la densidad por el tiempo por el área superficial, en donde el tiempo fue de 6 días en total que la solución se dejó en el laboratorio. Entonces hallamos que la tasa de corrosión sin el anticorrosivo es de 2,4 por 10 a la menos 4 y sin el anticorrosivo de 3,79 por 10 a la menos 4. A continuación hacemos una diferencia de tasas de corrosión sobre la corrosión sin el anticorrosivo multiplicado por 100 y obtenemos que la eficiencia es del 36,59%. Pasados los 6 días se procedió a hacer la prueba, quitando las 3 muestras de la solución ácida en la que estaban. Luego se procedieron a lijar, quitando el deterioro y también el exceso de pintura y de inhibidor. Después de esto se procedió a pesar
teniendo así el resultado final y sacando así la efectividad del inhibidor con respecto al blanco y a la muestra que solo tenía pintura y no inhibidor. Como pudimos ver anteriormente, según los cálculos, el inhibidor de corrosión que nosotros realizamos alcanzó una efectividad del 36%. Esto nos dice que el inhibidor de corrosión es efectivo, sin embargo, por la cantidad de pruebas no se puede aseverar. Además de esto, nosotros hicimos las pruebas en hicimos tres tipos de pruebas. Una que fue el blanco, en donde nos asegurábamos que la corrosión fuera en el metal puro. La segunda fue en una donde solo tenía pintura y la tercera fue en otra en donde teníamos el anticorrosivo. Esto para evitar errores de experimentación y además de esto para tener un punto de referencia gracias al blanco. En adición, gracias a estas tres pruebas nosotros podemos afirmar que nuestro inhibidor fue efectivo. Sin embargo, en la experimentación también las capas que se aplicaron para los metales no fueron uniformes. Esto puede generar un error en la experimentación y también un error en cómo se midió finalmente las pruebas. Sin embargo, la capa fue lo suficientemente efectiva y uniforme para poder llevar a cabo la prueba sin tener percances. Para concluir, gracias a las pruebas podemos decir que nuestro anticorrosivo es efectivo. En adición, gracias a que nosotros lo hicimos con uno de los requerimientos de los consumidores, que es líquido, pudimos colocar una película de protección en los materiales, esto evitando así el flujo de oxígeno hacia el material y así evitando la corrosión. Esto escrito por nuestro modelo matemático. Para finalizar, con un propósito comercial, los costos del inhibidor sin tener en cuenta los costos de operación serían alrededor de 8.000 pesos, solo teniendo en cuenta el jengibre y la pintura. Si se tiene en cuenta el ácido clorhídrico y los otros elementos, costaría alrededor de 15.000 pesos.